lanzamos al mercado el primer kit del mundo para detectar el SARS-CoV-2. Tenemos la capacidad de diseñar y producir un kit nuevo en menos de una semana. Hemos llegado a desarrollar más de 400 kits para 400 patógenos responsables de infecciones. Kit PCR per a laboratoris. A continuació, en Cadena de Valor 3.0. A la comarca del Baix Segura d'Alacant trobem Oriola, una localitat caracteritzada pel palmerar, la gran extensió d'horta i també per tindre una empresa referent a escala mundial en biotecnologia, pionera a dissenyar y crear PCR per a laboratoris. El 16 de enero de 2020 lanzamos al mercado el primer kit del mundo, junto con unos chinos, los dos primeros kits del mundo, para detectar el SARS-CoV-2. Soy Antonio Martínez Murcia, doctor en Ciencias Biológicas, en Genética y Microbiología, y soy también director de esta empresa GPS, que significa Genetic PCR Solutions. La experiencia que tenemos de más de 30 años en conocimientos para desarrollar PCRs y, por tanto, el laboratorio tiene la capacidad de responder con mucha velocidad a emergencias de nuevos patógenos. Una experiència que és fruit del talent, del treball i dels estudis que desenvolupen. La seva trajectòria el situa com a referent mundial. Però com es fabrica un kit PCR per a laboratori? En general, la sociedad ha conocido el término PCR precisamente con la pandemia de COVID-19. El término PCR alude a una técnica que es general, no solo para el COVID-19. Lo que hacemos nosotros es diseñar moléculas específicas para hacer que la PCR que estamos desarrollando sea concretamente utilizable en una enfermedad determinada. A diferencia de las técnicas rápidas en donde se testa en casa pues con estas tablitas, con unas rayas, como el test de embarazo y tal, no es esto. Es una técnica que se utiliza en el laboratorio profesional por expertos PCR concretamente para el control de ciertos patógenos responsables de enfermedades. Tenemos la capacidad de diseñar y producir un kit nuevo en menos de una semana. Toda la producción de los kits de PCR tiene lugar aquí en la sede de Orihuela. Somos 17 personas repartidas en dos departamentos, uno de investigación y otro de producción. Es un trabajo minucioso, exhaustivo, muy exacto, muy preciso y que requiere de muchísima concentración. Toda la producción está dividida en 4 fases, donde la primera es la fase de diseño. A nosotros nos llama un cliente, un laboratorio especializado en PCR, y nos dice: para esta bacteria no encontramos una PCR preparada, ningún kit públicamente disponible. Y entonces nosotros lo que hacemos es estudiar las bases de datos, las secuencias genéticas de esa especie, de ese virus o de esa bacteria, y diseñamos específicamente moléculas que van a ser útiles para que con la técnica de PCR se pueda detectar ese patógeno. Una vez finalizado el proceso de diseño, comienza el proceso de producción en el laboratorio de producción. Todo comienza con coger materia prima, que son diferentes reactivos que se van mezclando gracias a micropipetas, siempre trabajando en cabinas de PCR, que es un área controlada, y formando unos tubos pequeños que darán lugar al producto terminado, que es un kit que es con forma de un estuche formados por esos tubos. Una vez que los tubos estén terminados en el laboratorio de producción, vamos a analizar la calidad que tiene lugar en el laboratorio de PCR y análisis. Los tubos se pasan al laboratorio de análisis a través de un SAS pequeño con doble puerta. Este análisis consiste en un ensayo de PCR que va a hacer que comprobemos si todo es correcto, que el kit funciona correctamente. ¿Y cómo sabemos que todo está correcto? Pues el ensayo de PCR da unos resultados numéricos por los cuales nosotros tenemos unos criterios de aceptación que comprobamos por cada patógeno concreto específico. Pues una vez que tenemos el resultado del ensayo, con el visto bueno de calidad, vamos al área de empaquetado. Lo que se va a hacer es montar el kit
Todos los reactivos tenemos que decir que están almacenados a temperatura controlada. Y de ese almacén es donde los técnicos lo cogen, lo montan y lo chequean para conformar el estuche que hemos comentado antes, que es el producto terminado. Siempre gracias a una guía, que es un control de calidad del producto, que es el denominado internamente check order. Además hay controles adicionales de producto, como son los controles de sellado mediante una etiqueta o mediante calor. Y lo más importante sobre todo es la etiqueta identificativa, que aporta toda la información necesaria para una trazabilidad de producto y de sus partes. Es una empresa de base tecnológica, por tanto seguimos investigando, tenemos laboratorios de investigación, además de los de producción, en los cuales desarrollamos proyectos muy ambiciosos, como por ejemplo por secuenciación genómica, detectar en aire posibles patógenos emergentes y una serie de técnicas más, además, más allá de la PCR. Hemos llegado a desarrollar más de 400 kits para 400 patógenos, virus, bacterias responsables de infecciones. El treball minuciós i en equip que realitzen és indispensable per a produir una PCR de laboratori que tan important és en una pandèmia. Poder fer front a aquesta necessitat social és, sens dubte, la millor recompensa. Mirando con perspectiva, pues sí, recuerdo cuando estudiaba en Burjasot y tenía una gran afición por una asignatura que se llamaba Métodos de Análisis en Bioquímica, y fue realmente una gran afición la que cogí en estos asuntos. Y ahora que lo veo desde aquí, pues sí que efectivamente creo que me he dedicado a esto toda la vida. Estamos para ayudar a la sociedad, entre comillas, ¿no? Y siempre que se puede, pues estás ayudando no solamente a la gente, sino piensas en tu familia. Las enfermedades son importantes de controlar. Y por eso no solamente el departamento de producción, sino también el de investigación, pues vamos todos a uno. Es un honor, un orgullo que esta empresa que se dedica a ofrecer productos nuevos a la sociedad pues mantenga ese nivel internacional de reputación en la investigación y por tanto pues sí que considero que se ha hecho un trabajo.